¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al repaso semanal de toda la actualidad parlamentaria. Una semana en la que se ha vuelto a hablar de la reforma fiscal. Las explicaciones del consejero de Hacienda daban lugar a un nuevo debate entre los grupos, con críticas de la oposición y con apoyo de los miembros del cuatripartito. En lo que todos cierran filas es en torno al autogobierno, pero lo hacen de forma diferente. Los grupos no lograban un único texto al respecto, sino dos. Todos los grupos del Parlamento defienden el convenio económico, pero no han logrado consensuar un mismo texto. Se han aprobado dos declaraciones institucionales, ninguna por unanimidad. Por un lado, la presentada por el cuatripartito, por otro, la suscrita por UPN. Los regionalistas, el Partido Socialista y el Partido Popular critican que Geroabay, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra acordaran un texto por su cuenta, mientras la presidenta Barcos les pedía unidad. Nos tendió una mano para trabajar de forma conjunta en este ámbito y al mismo tiempo se registró una declaración institucional, pues a nuestro juicio, desde luego sin ningún tipo de información y a traición, generando, bueno, pues si ya veníamos con desconfianza, esa desconfianza se vio agravada. En el mismo momento en que la presidenta del Gobierno estaba reunida conmigo concretamente, se registraba una iniciativa por parte de 4 grupos políticos al respecto del convenio económico. Por lo tanto, faltando a su palabra, haciendo utilización política del convenio y no buscando la unanimidad de los grupos. Por lo tanto, ella misma se ha desdicho de los compromisos que pretendía adquirir. Ella hizo ese paripé de juntarnos a todos únicamente para salir en los medios de comunicación, darse protagonismo, estar bien rodeada de cámaras y salir en las portadas de los periódicos, sin importarle absolutamente nada su palabra dada, sin importarle que los demás habíamos ido de buena fe, yo la primera, de buena fe a sentarme con ella para defender el interés de Navarra. Para Podemos se trata de un error de comunicación. Geroabay dice que por un lado está el Gobierno y por otro los grupos del Parlamento. La presidenta Barcos buscaba, y yo creo que sigue buscando y sigue deseando, un acuerdo de mínimos entre todo el arco parlamentario de Navarra, lo cual es loable y necesario y deseable, pero por otro lado los 4 partidos somos autónomos de la acción del Gobierno, aunque lógicamente vamos a intentar consensuar todas las medidas que podamos para que salgan adelante. Tampoco tuvimos conciencia, yo creo que no hubo ninguna mala fe por parte de nadie, sencillamente en ocasiones cuando el registro va a cerrar a las 7 de la tarde y estamos en mitad de un pleno, a nosotros nos hicieron la propuesta y consideramos que la misma iba a ser trasladada también a otros grupos, puesto que esa era la voluntad de USUE cuando nos reunió también a los distintos portavoces. En este sentido yo creo que se habrá tratado más de un error que de otra cosa. El cuatripartito no ha apoyado la declaración institucional de UPN por considerarla insuficiente. Asegura que a la defensa del autogobierno hay que añadir la derogación de la reforma del artículo 135 y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Es mucho más completa y mucho más integral la declaración que habíamos presentado las 4 fuerzas y en este sentido por eso nos hemos abstenido en la de UPN, que se limita exclusivamente, además con un encaje un tanto extraño y conociendo como conocemos también la posición política de UPN en este sentido, relacionándolo con, digamos, con la solidaridad con el resto de territorios de España. Y en la resolución que nosotros planteamos con los otros 3 grupos, planteamos las 2 cuestiones, la defensa del autogobierno y también la denuncia de las políticas fiscales y económicas que nos llevan a la grave dificultad que tiene Navarra y que tienen el resto de gobiernos, que tiene Navarra y que tiene el resto de gobiernos en el Estado español para financiar las políticas públicas. A falta de conocer el texto definitivo, los grupos de la oposición critican con dureza la propuesta de reforma fiscal que quiere llevar a cabo el Ejecutivo. Hablan de deslocalización y de peores condiciones que los contribuyentes del resto del Estado. Perjuicio a los ciudadanos, a la mayoría de los ciudadanos. Y ese mayor esfuerzo que van a tener la mayoría de los ciudadanos no se va a traducir en ningún plan de desarrollo, ni ningún plan que genere empleo, riqueza o que genere algún efecto ilusionante. Necesitamos su compromiso político aquí y que en Navarra no vamos a estar fiscalmente peor ni que nuestros vecinos en la Comunidad Autónoma Vasca ni en el resto del Estado. ¿Y sabe usted que estos tipos impositivos, los mayores de toda España, van a arruinar a nuestra comunidad? Pero usted sabe que esto va a hacer muchísimo daño a las familias medias, va a hacer muchísimo daño a las empresas y va a generar aquí una gran deslocalización. El cuatripartito cierra filas en torno al acuerdo programático, aunque grupos como Izquierda Esquerra y EH Bildu aseguran que no es la reforma fiscal que ellos hubieran planteado. Que nosotros íbamos un poco bastante más allá de lo que al final
ha quedado aquí. Por lo tanto, yo le digo que es una reforma moderada en cuanto a su contenido, ambiciosa en que apunta un camino en el que lo que plantea es que los que más tienen paguen un poco más. Sí, lo que hay es una estrategia política de los grupos pues de la oposición o de UPN, PS, NPP, de hacer ruido con esto, de hacer mucho ruido. Pretendemos empujar o apoyar este modelo de reforma fiscal. Lo hacemos porque lo consideramos más justo, más socialmente equitativo, progresivo, social y solidario. La gente que nos ha votado sabía que queríamos subir los impuestos, porque queremos revertir el gran incremento de las desigualdades que ha ocurrido durante esta última legislatura. Este es solo el borrador. A finales de mes, el Ejecutivo Foral presentará al completo su propuesta de reforma fiscal. Esta semana se ha celebrado una nueva comisión de seguimiento de los 4 grupos que apoyan al Gobierno. Lo han hecho instancias de EH Bildu tras la revocación del nombramiento de Imanol Aramburu como jefe de negociado de escuelas de idiomas y acreditación. Los 4 partidos han decidido que estos nombramientos interinos sean por concurso de méritos. Era la primera en salir de una reunión sin terminar y se mostraba cauta. Como digo, no voy a hacer ninguna valoración de una reunión que continúa en estos momentos. Hora y cuarto antes, Barcos acudía con su consejero a una reunión que se preveía complicada entre los socios, y así ha sido. Una situación, en este sentido, que yo no diría de crisis, pero sí de tensión. Ya quedó patente y clara la discrepancia entre la posición del Gobierno y la posición que hemos mantenido desde Euskal Herria Bildu. Este pequeño problema que hemos tenido, que ha tenido una repercusión importante, al menos mediática, pues parece que ha sido solucionado. A partir de ahí las posiciones. El consejero de Educación ha explicado qué le motivó a revocar el nombramiento del exetarra Imanol Aramburu al frente de la jefatura de negociado de las escuelas de idiomas. Precisamente por un tema no de capacidad, porque por su capacidad habías elegido para ese cargo, sino un problema de pérdida de confianza de este consejero. Apoyaba su teoría Gero Abay, que se defendía ante los medios de las acusaciones días atrás efectuadas por EH Bildu. Desde Gero Abay queremos dejar claro que no hay ni caza de brujas ni purga en la administración pública. Insisto, no hay ni caza de brujas ni purga en los cargos de la administración pública. La reunión estaba convocada con carácter de urgencia por EH Bildu, que se da por satisfecho con la solución alcanzada, llevar a cabo un concurso de méritos y capacidades al que podría concurrir el propio Aramburu. Imanol Aramburu como cualquier otra persona, y si la obtiene el Gobierno no tendrá otra opción que acceder a ese nombramiento. Y en este sentido, advertencia directa al Ejecutivo de Barcos. Y teniendo en cuenta la actuación del consejero y la debilidad política mostrada por el consejero, nosotros pondríamos en cuestión, en el supuesto de que no se diera esta solución que hemos planteado y no se llevara a efecto esto, pondríamos en cuestión la confianza política al consejero Mendoza y su continuación al frente del departamento. Tras achacar a anteriores gobiernos de UPN un uso abusivo en la designación de cargos sin concurrencia pública, debate también en el cuatripartito entre quienes consideran que hay 2 niveles. Los altos cargos, los consejeros y los directores generales, son cargos de estricta confianza política. ¿Y quiénes apuntan más alto? Exigimos que se lleve a cabo también de forma extensible incluso a los altos cargos. De momento y tras el acuerdo de hoy, concurso de méritos y capacidades para los jefes de negociado. Llega ya nuestra entrevista de cada semana. En los próximos minutos vamos a charlar con la portavoz de Podemos, Laura Pérez. Señora Pérez, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, se estrena como parlamentaria aquí en la Cámara Foral, su formación también se estrena en el hemiciclo. ¿Qué balance o qué sensaciones tiene de estos primeros compases de legislatura? ¿Cómo está siendo todo para Laura Pérez? Bueno, pues está siendo muy intenso, apasionante al mismo tiempo, agotador. Llegamos a tener jornadas a veces de 16 horas. Ayer a la noche, a última hora, me encontré con el letrado mayor y dije, parece usted de Podemos, porque los que más horas metemos aquí, no tanto por nuestra inexperiencia, sino también porque queremos hacer las cosas bien, somos nosotros. Y es bonito, pero tenemos que terminar arrancando. Estamos un poco, por ahora, a remolque, pero hay mucho por hacer y mucha capacidad también. Yo estoy sorprendida con el grupo. ¿Están pudiendo hacer las cosas a su manera, digamos? ¿O se están encontrando quizás con impedimentos burocráticos o del día a día?
Es que las burocracias, de algún modo, entiendo yo que deberían estar al servicio de los objetivos y de los fines, y a veces suelen resultar un obstáculo. Entonces tenemos que ver cómo organizarnos. Estamos en esa fase de organización del grupo para ver cómo anticiparnos, hacer propuestas en lugar de estar constantemente respondiendo. No obstante, también tengo que decir que como estamos trabajando conjuntamente con el resto de las fuerzas del cambio en cuanto a los temas a presentar, sí que he de decir que ahí se está pudiendo hacer un buen trabajo de forma cooperativa, por lo tanto es interesante también. ¿Qué balance puede hacer también de estos primeros compases del gobierno, del nuevo gobierno cuatripartito? No sé si ve complicado, por ejemplo, cumplir con ese extenso acuerdo programático. Bueno, en primer lugar sí que me gustaría aclarar, puesto que es algo que se repite muchas veces y puede inducir a confusión. Cuatripartito porque somos 4 las fuerzas que apoyamos y sustentamos el gobierno. Pero a mí a veces me parece que sería más acertado hablar de las fuerzas, de hacer este matiz, porque lo cierto es que a veces no podemos incidir sobre determinadas decisiones que adopta el gobierno y que no son del todo de nuestro agrado. Hay otras que sí, sin embargo las que sí lo son porque están en el acuerdo programático no se atribuyen al cuatripartito, por lo tanto esas cuestiones sería preferible aclararlas. El balance, somos nosotros los primeros conscientes de que los cambios requieren un tiempo y un proceso. Entendemos que el nuevo gobierno haya encontrado muchísimas dificultades, pero claro, nosotros que estamos siempre en contacto con las bases sí que nos dicen, oye, hay que acelerar los tiempos. Y lo que decía antes, las burocracias, los procesos para elaborar una ley o un proceso de selección que garantice las condiciones de igualdad, como el que ayer se planteaba en relación al nombramiento de Aramburu, etcétera, no pueden ser tan lentos. Hay que buscar los mecanismos para que estos se aceleren y para que en tanto que una ley no se apruebe, se adopten medidas, porque hay personas que no pueden esperar. Hacía usted referencia a esta comisión de seguimiento que se celebraba esta semana respecto a esa revocación de Imanol Aramburu. Finalmente, bueno, se decidió por parte de las 4 fuerzas que este tipo de puestos se acceda por un concurso de méritos. Había algunos de los portavoces que decían que había sido una reunión tensa. ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, sí que es verdad que de algún modo fue tensa, también porque bueno, pues es una situación delicada la que se ha generado como consecuencia de una actuación en la que el resto de fuerzas no hemos incidido y por lo tanto había cierto malestar y se expresó en un foro interno con sinceridad. Eso siempre es positivo, o sea, si eso va a contribuir a que luego las cosas mejoren en adelante, perfecto. Por otra parte, al final, la conclusión a la que llegamos es que se debe aplicar la ley en los términos que garanticen una mayor, cuanto menos discrecionalidad política, mejor en la elección de determinados cargos de funcionarios. Y esto es lo que no venía haciendo UPN y, por lo tanto, lo que decimos es que precisamente los errores se cometen si seguimos haciendo las mismas cosas de la misma manera. Y exigimos, por lo tanto, que se cumpla la ley, pero queremos ir más allá, y es que no solo se adopten este tipo de procesos y procedimientos de mérito y capacidad en condiciones de igualdad para las jefaturas de negociados, sino también para otras direcciones de servicio e incluso para los altos cargos que son de nombramiento directo. Por tratarse de cargos de libre designación, sería importantísimo para garantizar que estén los mejores, que se hicieran también a través de este tipo de procedimientos, pero también teniendo en cuenta criterios políticos, porque obviamente no basta con que sean gestores, y nosotros así lo defendemos, sino que además tienen que tener un criterio político, porque hay medidas o decisiones que se tienen que adoptar atendiendo a una filosofía. No es lo mismo tener un criterio como el que venía aplicando UPN a la hora de decidir en qué invertir el gasto público, ¿no?, en grandes infraestructuras o en rescate ciudadano, y para eso hace falta compaginar o compensar gestión y carácter político. En el caso de Aramburu, ¿ustedes comparten o entienden la revocación que hizo el consejero Mendoza? No, no la compartimos en absoluto. Además, le ha causado un daño a esta persona. Sinceramente, no he valorado cuál es la trayectoria personal del señor Aramburu,
pero sí que tengo que decir que toda persona que ha cumplido su condena tiene derecho a reinsertarse en la sociedad. Esta persona además ya venía trabajando para el Departamento de Educación bajo el mandato de UPN, nadie ha cuestionado su profesionalidad y solo un juez puede inhabilitar a una persona. Entonces, no es que se le esté inhabilitando en este caso, pero de algún modo se está cuestionando su profesionalidad y se ha causado un daño a su honorabilidad. Tengo entendido que esta persona estuvo en ETA durante los años 70, en una etapa preconstitucional y por lo tanto entendemos que hay que contextualizar. Nosotros no legitimamos ninguna violencia, pero lo que no se puede hacer es un escarnio público de semejante manera después de tantísimos años, porque es muy peligroso. Si empezamos a remover el pasado de todo el mundo, pues igual habría que cuestionarse qué pasó con el patrimonio usurpado por parte de determinadas personas durante el franquismo, que todavía se podría recuperar. Hay familias a las que se les robó todo. Entonces, yo creo que hay que aplicar los mismos criterios para todo el mundo y en ese sentido pues no compartimos esa decisión. ¿Cree que esto puede haber resentido las relaciones entre los socios o le preocupa que puedan volver a darse este tipo de situaciones? O bueno, es cosa de... Yo creo que lo que se puso de relieve como consecuencia de esta actuación es la necesidad de comunicarnos más, de que se consensuen más determinadas decisiones que nos afectan a todos, sobre todo porque luego mediáticamente parece que somos todos quienes hemos tomado la decisión y no es así. Por lo tanto, nosotros sí que demandamos que en adelante se nos tenga más en cuenta y que no se atienda tanto a las presiones de UPN, que luego precisamente son los que nos acusan a nosotros de caza de brujas. Me parece que es exagerado. Decía que las bases les meten un poco de prisa, ¿no? ¿Qué es lo prioritario para Podemos? ¿Qué debería hacerse ya mismo? Pues el rescate ciudadano. Hay muchísima gente que no puede esperar a que se reforme, por ejemplo, la ley de renta de inclusión social, que va a prever, también porque así lo defendimos en las negociaciones, que se suprima la limitación de las 30 mensualidades, porque hay gente que transcurridas esas 30 mensualidades sigue estando en una situación de exclusión. Entonces, hasta que eso no se apruebe, no podemos dejar desamparadas a esas personas y, por lo tanto, hay que tomar medidas. Se lo comunicamos al señor Laparra y dijo que tendría en cuenta este tipo de circunstancias y que se flexibilizarían. El tema de la pobreza energética, ahora que llega el invierno, tiene que ser una prioridad. Además, en el acuerdo programático consta las medidas que la plataforma de afectados por la hipoteca demandaban y que vienen a señalar que a partir del 15 de octubre se erradique la pobreza energética. No sé si hoy ya es 15 de octubre porque los días pasan tan rápido, pero estamos en las fechas. ¿Qué ha pasado con el convenio económico? Hay unanimidad entre todos los grupos para defenderlo, pero esta semana se hacía por separado, no se lograba un consenso entre todos los grupos para firmar un texto conjunto. Usted dijo que se había tratado como de un error de comunicación o que no se habían puesto de acuerdo, ¿no? Bueno, el registro cierra a las 7 de la tarde los jueves. Por lo tanto, muchas veces durante el pleno nos vemos obligados a tomar decisiones que no hemos sido capaces de consensuar de la forma en la que, o que no tienes tiempo para pensar, y menos nosotros que somos nuevos y estamos súper atentos, así como otros van, vienen y se encuentran como en casa, nosotros todavía estamos pendientes de todo lo que sucede y en ese sentido no nos distraemos con este tipo de propuestas que nos hacen. Nosotros las suscribimos pensando además que sería también apoyada por el resto de formaciones, porque así trasladó la señora presidenta que era su voluntad, que hubiera unanimidad en cuanto a esto. Ahora bien, también es verdad que hay cuestiones que por coherencia política UPN, PSN y PP no pueden aprobar, que es la denuncia del artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y para nosotros es fundamental porque no podemos estar hablando de defender el autogobierno si estas normativas lo que hacen es mermar esa capacidad del gobierno a la hora de un gobierno foral y de este Parlamento a la hora de tomar determinadas decisiones con el déficit cero, etcétera. Y en ese sentido nosotros creemos que hay que empezar a hacer planteamientos que vayan más allá y defender la posible inconstitucionalidad de ese artículo. Esta semana todos los miembros de Podemos hacían públicas sus declaraciones de bienes. Todo el mundo puede saber lo que cobra y los bienes que tiene Laura Pérez. Bueno,
Yo me he sentido molesta por varias cosas con esa declaración. Primero, porque se ha hecho referencia exclusivamente a los bienes, o sea, a la percepción bruta, no a la neta. No se tienen en cuenta, hay muchísimos gastos que yo tenía como consecuencia de mi actividad como abogada, por la cual no cobraba, porque muchas veces, yo siempre lo he dicho, para mí la docencia era una fuente de ingresos que me permitía luego escoger los casos que a mí me gustaba defender. Que eran temas sociales. Eso por un lado. Y luego, bueno, pues creo que esto es algo con lo que hay. Bueno, y luego también, ya sé que no es mucho lo que costaba como de dinero líquido que tengo, pero también me gustaría señalar que eran mis ahorros para poder ponerme un despacho en su día. Entonces, bueno... Exactamente 30.651 euros. Eso es lo que pone, eso brutos, pero luego de ahí hay que restar más de un 16% y más todos los gastos que digo que tenía como abogada, por lo tanto al final no es tanto. Pero bueno... Está bien, y por eso el otro día también defendíamos que al funcionariado se le pague en condiciones, porque esto es lo que permite luego activar la economía. Y con relación a esto, a nosotros nos gustaría que este ejemplo de transparencia también se extendiera no solo a los altos cargos y miembros del Gobierno, sino también al Parlamento. Y muchos que hoy hablan de transparencia aquí, en su día se negaron a reformar el reglamento del Parlamento para que se dé a conocer el patrimonio de todos los parlamentarios, más que nada, porque así será cuando veamos cuánto cobra cada cual y quién se enriquece como la actividad política, como consecuencia de la actividad política. Yo, por cierto, pierdo dinero, porque con nuestros 3 salarios mínimos interprofesionales cobro menos que lo que cobraba como profesora. Pero eso también de algún modo garantiza que quienes estamos aquí lo hacemos por vocación y por convicción. Estamos, bueno, casi a las puertas, quedan un par de meses para las elecciones generales. ¿Qué espera de esas elecciones? Porque hay quien habla, bueno, las encuestas reflejan que Podemos se ha venido desinflando, ¿no?, de un tiempo a esta parte. A mí no me sorprende que las encuestas digan eso, sobre todo porque las encuestas muchas veces van a decir lo que quieren que digan quienes las pagan. Y obviamente del país y de las empresas que lo sustentan no esperamos que nos den alas, eso está claro. Nosotros manejamos otras encuestas donde vienen a decir además todo lo contrario, que hay mucho partido por jugar, que está la cosa muy equiparada entre Ciudadanos, Podemos y el PSOE. Vamos a hacer y a dar lo mejor de nosotros y nosotras para superar al PSOE, obviamente a Ciudadanos, que por cierto me gustaría señalar que bajo esos discursos a veces ambiguos, esas caras bonitas, hay mucho peligro. Para mí una formación que se permite el lujo de decir que no todo el mundo tiene derecho a una sanidad y que quienes no tengan papeles hay que dejarlos en la puerta del hospital, a mí me parece que ya solo por eso tendría que estar... vamos, muy cuestionada. En ese sentido nosotros estamos muy motivados porque la gente en la calle nos sigue recordando todos los días lo necesaria que es la existencia de Podemos, todos los días se sigue acercando gente nueva a Podemos, cosa que yo no he visto en ningún otro espacio ni colectivo en los que he estado participando y bueno, pues vamos a dar la sorpresa, yo estoy convencida de ello. Pues señora Pérez, gracias de nuevo por habernos acompañado estos minutos, seguiremos muy pendientes de todo lo que suceda aquí en el Parlamento de Navarra. Muchísimas gracias, eskerrik asko y un saludo a todo el mundo. Recepción oficial a una delegación de Renania del Norte y de Westfalia que han visitado el Legislativo Foral. La presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez, expresaba su deseo de estrechar la cooperación con estos territorios mediante el intercambio de ideas que ayuden al diseño de nuevos horizontes. Los diputados alemanes visitaban las instalaciones de la Cámara Foral y después mantenían una sesión de trabajo con la mesa y junta de portavoces, en la que además de aspectos competenciales y de organización, se abordaron cuestiones relativas a la política cultural y de comunicación. Y fíjense la imagen que hemos visto también esta semana en el atrio del Parlamento. Varios parlamentarios y parlamentarias, incluida la propia presidenta de la Cámara Foral, Ainhoa Aznárez, que aprendían las maniobras necesarias en caso de tener que atender a una persona que se encuentre en parada cardíaca. Se trata de una afección que se cobra 30.000 vidas al año en España. Por eso es tan importante la formación. Los parlamentarios y parlamentarias practicaban con sus propios compañeros de escaño.
Y así nos vamos. Gracias como siempre por su compañía y hasta la semana que viene. Adiós.